Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo de enseñanza. Muy bien, vamos a comenzar este tiempo de enseñanza el día de hoy, continuando con lo que veníamos viendo de salvación o soterología. Vamos a orar primero. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque nos has tenido con bien, con salud. Gracias, Señor. Señor, gracias porque nos permites llegar a este momento, esta hora del día, en el cual tú has sido bueno, misericordioso, nos has guardado. Abre nuestro entendimiento, Señor, que vamos a estar atentos, que nuestro espíritu perceptible y guíanos a toda verdad. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Viendo soterología, la semana pasada nos quedamos vimos lo que es el plan eterno de redención, que es que el Señor nos eligió con un propósito y un plan, y sobre eso nos ha regenerado, nos convertimos, nos arrepentimos, somos justificados, adoptados, santificados y glorificados. Eso en resumen, no vamos a entrar más en detalle. Y entonces podemos entender y ver exactamente cuál es la obra del Señor Jesucristo en la salvación, toda esta acción redentora que realizó el Señor Jesús a través de su vida, su muerte y resurrección, para garantizar la salvación de todos nosotros, los pecadores, para satisfacer la justicia del Padre y restaurar nuestra relación con Él. Recordemos que cuando el hombre cayó, lo que se quebrantó, lo que se rompió fue la relación directa que había con el Padre. El pecado nos apartó de Él en su santidad. Entonces, para poder entrar ante el Padre, tenemos que ser justificados, es restablecer la relación correcta que debe haber con Él, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Es una obra objetiva que ya fue realizada, no necesita añadirse nada, esto es que está completa y suficiente en sí misma. No necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otra acción del Señor Jesús. Él ya cumplió todo, Él ya fue suficiente su obra para que nosotros tengamos salvación. Y entonces entramos a esto. ¿Qué es expiación? La expiación es la eliminación de la culpa del pecador, removiendo la barrera que nos separa del Padre. Isaías 53, 5 al 6 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Todo el peso del pecado, Él lo llevó para quitarlos de nosotros. Y eso es algo, esa es la expiación, que Él llevó nuestros pecados para quitarlo de sobre nosotros. Y la pregunta que aquí es: ¿qué pasa con el pecado? El pecado es quitado, cargado y tratado en el Señor Jesús. Ese sería como que la comprensión de esto. Nuestro pecado fue quitado de nosotros, cargado en el Señor Jesús, y Él trató con Él. Y aquí es donde viene una obra importante, la obra de sustitución. Él tomó nuestro lugar. Para poder hacerse pecado, Él tomó
nuestro lugar, se sacrificó voluntariamente, se entregó voluntariamente para remover el pecado. No sé si recuerdan, se me vino a la mente esta escena. En una de las películas de Batman, creo que es en la 3, sí es en la 3, resulta que hay una bomba que va a explotar en Ciudad Gótica, ¿no? Y en teoría todos deberían de morir en Ciudad Gótica. Y valga la comparación, solamente ese ejemplo, pero Batman con su navecita toma la bomba y se la lleva hacia mar adentro, ¿no? Para que no afecte a los habitantes de Ciudad Gótica. Podemos ejemplificarlo así. El Señor tomó nuestro pecado que nosotros merecíamos, porque la película hace una referencia a esto, ¿eh? El pueblo de Ciudad Gótica debe morir, amerita morir por el tipo de ciudad que es, ¿no? Y entonces Batman se lleva esta bomba y la pierde mar adentro. Solamente es una ejemplificación, solamente para que entendamos visualmente lo que el Señor hizo. Él tomó nuestro pecado y se sacrificó voluntariamente por nosotros para quitarnos el pecado. Y hay por ahí otro concepto que tú vas a escuchar, que es propiciación. Una cosa es la expiación y la otra la propiciación. La expiación es quitar el pecado. La propiciación es satisfacer la ira, en ese caso del Padre. Y la ira no por ser enojado, sino la contienda que se establece en el pecado. La propiciación es la obra mediante la cual nuestro Señor Jesús satisface la justicia del Padre contra el pecado, haciendo posible perdón sin comprometer la santidad divina. Veamos, Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Esto es, el Señor Jesús, uno, quitó nuestro pecado, y la otra es que ante el Señor las consecuencias del pecado fueron pagadas. Esto es la propiciación. Si hablamos de propiciación, hablamos ahorita de la ira de Dios. La ira de Dios es no arbitraria, ¿no? Está en contra del pecado. No hay negociación contra el pecado. No puede haber convivencia de la santidad del Señor con el pecado humano. Y entonces queda esto. En el sacrificio del Señor Jesús quedó satisfecha la justicia correspondiente. El Señor hizo un sacrificio suficiente por todos. Esto es la propiciación. No debemos nada. No es que si en pecado, voy a poner esto, si en pecado se deben 100 pesos, el sacrificio del Señor Jesús no pagó 99 pesos, pagó los 100 pesos. Fue completa. Entonces, la expiación quita el pecado y la propiciación paga el justo, el correcto, es el correcto pago para satisfacer la justicia del Señor. La cruz no solo quita el pecado, sino que satisface la justicia divina. Recordemos que en el Antiguo Testamento había sacrificios, ofrendas por la propiciación, esto para pagar lo que se debía en deuda contra la ley del Señor quebrantada. De ahí es que podemos comparar esto. Entonces, la expiación limpia el pecado y la propiciación es el pago correspondiente por ese pecado. Y después viene la redención.
La redención es el pago que hizo el Señor Jesús para liberar al pecador de la esclavitud, del pecado, la ley y la muerte. La redención es ya quitarnos las consecuencias, nos libera del pecado. La redención es el pago por nuestra libertad. Primera, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿De qué somos liberados? Del pecado, la condenación y la esclavitud. Hay circunstancias en las cuales puede ya haber sido borrada la falta, pagado lo correspondiente, pero seguir esclavizado. El Señor viene en su obra redentora, a hacer todo completo. El esclavo es libre, pero sigues estando bajo mi dominio. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser este. Se viste la película de Gladiador. El gladiador, aunque vive libre dentro con el que lo compró, digamos, que está ahí con otros gladiadores y viven, conviven, hacen y entrenan y todo esto, finalmente sigue siendo esclavo porque no puede hacer libremente lo que él quiere. El que lo compró pagó el precio, pero sigue en esclavitud. Para ejemplificar esta parte. Y entonces, después de la redención, el pago correspondiente, que es la restauración, ya no estamos llamados a ser esclavos, sino a ser libres. Y entonces viene la reconciliación. La reconciliación es la restauración de la relación rota del hombre con el Señor. Y esto es eliminar la enemistad, estableciendo nuevamente la paz. Ya no hay por qué estar en contienda, ya no hay razón por el cual el Señor, el Padre Celestial, tenga que haber un distanciamiento con el hombre a causa del pecado. El Señor quitó el pecado, correspondió con el pago, con la parte que satisfizo lo que el Señor, el Padre Celestial, requería, pagó el precio por nuestra libertad para traernos reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El ejemplo más claro es la ruptura del velo en el templo cuando el Señor Jesús expiró y entregó su espíritu, cuando dijo consumado es, hecho todo está. El velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y entonces viene a establecerse la reconciliación del hombre con el Padre. Ya no es necesario sacrificios, porque hubo un sacrificio perfecto que trajo esa parte de propiciación, el pago necesario para que el Señor restableciera relaciones con el hombre. ¿Qué pasó con nuestra relación con Dios? Antes estaba quebrantada, rota, y por iniciativa de Él, no por nosotros. Recordemos que el plan de salvación vino de Él,
desde la eternidad ya lo había Él planeado, diseñado, preparado para el hombre. Y entonces la relación rota, Él planeó todo lo necesario para volver a tener en orden correcto y en justicia, con derecho legal, nuevamente una relación con Él. Anteriormente en el Antiguo Testamento esto tenía vigencia de 1 año, por eso cada año tenían que hacer esta renovación de pacto a través de la Pascua para tener relación con el Padre. A partir del Señor Jesús, Él hizo el sacrificio perfecto, suficiente, en sustitución por nosotros, quitando el pecado, reconciliándonos con el Padre, y entonces esa relación que había en el jardín de Edén, que fue rota por Adán, quebrantada por el pecado cometido, vuelve a estar al alcance del ser humano directamente con el Padre. No es el hombre reconciliando a Dios, es Dios reconciliando al hombre. De hecho, si por el hombre fuera, ni buscaría al Padre. Dice la Escritura, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice el pasaje en Romanos. No hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno. Si de nosotros fuera, les digo, sería muy difícil que alguien contemplara poder restaurar la relación con el Padre sin tener el contexto completo, y la carnalidad del ser humano nos aparta. Por eso el Señor estableció un plan redentor. La expiación, entonces, a forma de resumen, quita el pecado, la propiciación satisface la justicia, la redención libera del poder del pecado, y la reconciliación restaura la relación con el Padre. Todas juntas explican la totalidad de la salvación. Y esto no es que sean partes. El Señor hizo el trabajo completo. Quita pecado, satisface justicia, nos libera del pecado y restaura la relación con el Padre. ¿Y eso qué nos lleva en forma práctica? A vivir sin culpa, a vivir sin condenación, a vivir en libertad y a vivir en comunión con Dios. Eso fue lo que hizo la expiación, propiciación, redención y reconciliación. Nos hace vivir sin la preocupación de que debemos algo. Él ya lo quitó, ya nos quitó toda culpa en la expiación. Ya no hay nada que nos condene. El precio fue pagado. El Señor nos llamó a libertad en la redención, y la reconciliación nuevamente nos lleva a tener una relación perfecta, correcta, alineada con el Padre Celestial. Y entonces viene la aplicación de esta salvación. ¿Cuál es la aplicación del plan de salvación? Se refiere a la manera en que la salvación diseñada por el Padre desde la eternidad, lograda en el Señor Jesús en la cruz del Calvario, se aplica a nosotros como creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre después del sacrificio, del pago, de vivir en libertad, de restaurar la relación con el Padre? ¿Qué ocurre después? Esto es la aplicación de la salvación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fuimos llamados, ya fuimos justificados. La glorificación es la parte que sigue al respecto de esta obra de salvación. No se queda en la cruz del Calvario, sino en la vida que ahora llevamos viviendo en el Espíritu Santo. De hecho, por eso es que Pablo en Romanos, en Efesios, en Corintios, en general todas las cartas, pero específicamente habla sobre esta manera de vivir en el Espíritu. Ya no dependemos
de la carne, sino el Espíritu nos guía a toda verdad, nos enseña el camino al Padre a través del Señor Jesús. Hay un listado, no lo voy a mencionar, más bien lo vamos a ir desarrollando. La salvación no es solamente un evento, sino una obra completa. La salvación no se quedó en la cruz del Calvario. Hasta el día de hoy se sigue manifestando la salvación en nuestras vidas. Número 1, en la aplicación de este plan de salvación en nuestras vidas. El llamado es la invitación que hace el Padre al pecador de venir a Cristo. Porque si de nosotros fuera, nadie llegaría. Él nos atrae a la obra del Señor Jesús. Y viene por la proclamación externa del Evangelio a todos los hombres y por la obra interna del Espíritu que hace en nosotros. Dice Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Te acuerdas cuando había eventos evangelísticos que tú y yo salíamos a evangelizar? Que había ese tipo de campañas o actividades. Le podrías compartir a muchos y expresar el plan de salvación a muchos, pero pocos eran los que por el Espíritu Santo eran atraídos y eran redarguidos de pecado por el Espíritu Santo y llevados a aceptar el plan de salvación. El llamado inicia por el Padre hacia nosotros. Dice el profeta que nos atrae con lazos de amor. Hasta esa imagen, el vaquero que hace figuras con la cuerda, con la reata, un ranchero, de estos que hacen figuras, un mariachi, iba a decir, cuando lanzan el lazo, enlazan a alguien, en ese caso al animal, y lo atraen con la cuerda. De esa misma manera, ejemplificando, es que el Señor pone en nosotros su vista y nos atrae. Lanza la cuerda de pesca, el gancho, para que el pez que sea capturado lo atrae. Después viene dice Mateo 22:14, porque muchos son los llamados, pocos escogidos. Después viene la regeneración, ya nos llamó. La regeneración es la obra del Espíritu, mediante la cual imparte vida espiritual al pecador, estando muertos a sus pecados y delitos. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario una transformación, una regeneración. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio en nosotros, algo en lo profundo de nuestro ser que literalmente implica un nuevo nacimiento. Es esta parte que el Señor Jesús hablaba con Nicodemo y le decía, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, corto de entendimiento, dice, ¿cómo? ¿Cómo volveré al vientre de mi madre? Ya siendo viejo, ya estando de ese tamaño, si el bebé es de ese tamaño y yo ya de tal tamaño, ¿cómo puedo volver a entrar? Dice el Señor, no, es que no es físico el tema, sino espiritual. La regeneración capacita al hombre para responder en fe y en arrepentimiento. Recuerden que dentro de los primeros pasos para la llamada confesión de fe, que entendamos, no es por lo que se repite y declara, sino lo que conscientemente se acepta y se recibe. Y uno de ellos es aceptar, y esto es la regeneración, aceptar que somos pecadores,
que por nuestras obras no podemos obtener salvación y que necesitamos un Salvador. Esto es parte de la regeneración, aceptar un cambio de naturaleza y un nuevo corazón. La regeneración no es un cambio externo, sino una transformación interior radical, completamente de 180 grados. Si ibas hacia el negro, tienes que ir hacia el blanco. Si ibas hacia el norte, tienes que ir hacia el sur. A eso se refiere. Para venir a la conversión, que es en fe y en arrepentimiento. La conversión es la respuesta humana a la obra del Señor, que nos lleva al arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo. Es esa parte en la cual ya entendimos que necesitamos un cambio, que nuestro estilo de vida no es suficiente para tener salvación, que de hecho estamos condenados y necesitamos un Salvador. Y entonces, dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Viene esa parte en la cual dices, oye, mi forma de vida me apartó. Ahora necesito cambiar hacia dejar de ver las cosas terrenales y poner mi vista en las cosas de arriba. Y ese es el arrepentimiento. Reconocer que nuestra vida pecaminosa estaba ahí, pedir perdón y arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio de dirección y de pensamiento. La conversión es inseparable. No hay fe verdadera sin arrepentimiento. ¿Y esta fe de qué viene? Te arrepientes, pero ¿para qué? Para reconocer la obra del Señor Jesús, en el cual Él es el Salvador que necesitamos y que su obra redentora la recibimos por fe. Nos arrepentimos para que podamos recibir ese regalo de salvación. Pero si no podemos tener fe sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no podemos tener fe. Estas van unidas. Y nos llama a vivir una vida continua de fe y arrepentimiento. Debemos estar constantes en no volver a la vieja naturaleza. Es nuestro diario batallar, nuestro diario caminar, en el cual por fe recibimos la salvación, caminamos en santidad por fe, o buscamos vivir ello, y si pecamos nos arrepentimos para no volver a nuestra vieja naturaleza. Después de esta conversión, de ahí la palabra que luego dice, es un convertido. Te convertiste a Cristo, esto es, cambiaste tu vieja manera de vivir, dejaste tu vieja naturaleza para tener una nueva en Él. Y entonces somos unidos con Cristo. Es la realidad espiritual mediante la cual nosotros somos relacionados, unidos al Señor Jesús, participando de todos los beneficios de la obra redentora. Esto, lo que Él ya ganó, es como lo disfrutamos y lo vivimos. No es que lo digamos y ¿qué pasó ahorita? No, hay un cambio. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y eso solamente puede ser cuando somos unidos al Señor Jesús, que hemos recibido todo lo de Él. De hecho, recuerda que el Espíritu Santo, recibimos al Señor Jesús y Él sella, dice la Escritura, en nosotros, que ya somos de Él. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo nos bendijo? ¿Cuándo recibimos esto? ¿Cuándo fuimos aceptos al respecto? Cuando nos unimos a Cristo. Lo confesamos
declaramos nuestra necesidad, nos arrepentimos, tenemos un cambio y entonces Él viene a reinar en nuestras vidas. Esa es la parte que nos une a Él, cuando aceptamos que ahora Él vive en nosotros y nuestra identidad está en Él. Él es nuestra identidad. De esta unión con Él se desprenden tres cosas: justificación, adopción y santificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto judicial, legal, por el cual Dios declara justo al pecador por la fe de Cristo. Eso nos justifica. ¿Qué nos justifica? La justificación nos pone en posición correcta delante del Señor. Antes nosotros no éramos aceptos. Con la justificación somos aceptos por medio del Señor Jesús. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por la obra que Él hizo que nosotros recibimos, es lo que nos justifica. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Él nos justifica. Dime tú, piénsalo ahí. Haz un recuento hacia atrás rápido de tu vida, en flashazos. ¿Cuántas veces has transgredido la ley del Señor? ¿Cuántas veces has vivido, movido, actuado en pecado? Ok, vamos a poner una cantidad, un ejemplo. Supongamos que de acuerdo a eso tú debes 100 unidades. Yo decía 100 pesos, pero vamos a sacar 100 unidades. Ahora dime, de acuerdo a lo que hiciste, ¿cuánto le podrías abonar a tu cuenta de aquí hasta que dejes de vivir para que ya no debas 100 unidades? No hay cantidad. Aunque tú digas, he hecho las mejores cosas, he sido una buena persona, no daño a nadie. No, eso no es suficiente. Ajá. Y entonces, por eso dice, y entras en preocupación y dices, oye, ¿y ahora cómo le hago para ser justificado si no me alcanza? Aunque trabaje toda una vida, no me alcanza. Llega el Señor Jesús y nos dice, mira, yo ya gané por ti la redención. Ya pagué lo que se tenía que pagar. Solamente necesitas recibir la salvación. Te la doy en tus manos. Mira, aquí está. Por eso dice Romanos 3:24. Fuimos justificados gratuitamente, de a gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su obra de redentora en nosotros. Recuerda que redención está en la obra del Señor Jesús. Romanos 5:1. Justificados, esto es, aceptos delante del Señor, ya siendo aceptos, ¿por medio de qué? Por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Dice, tenemos paz para con Dios, esto es, ya no hay ninguna contienda. Su justificación que hemos recibido por la fe en Él nos ha traído una nueva comunión con Él, en la cual el Señor ya no está en disputa con nosotros como pecadores, sino estamos ahora en paz. No debemos nada. ¿Por medio de quién fue posible esto? Por el Señor Jesús. Antes vivíamos en contienda con el Padre. Él queriendo salvarnos, pero nosotros no recibiendo el regalo. Él queriendo bendecirnos, pero no estando nosotros alineados. Él queriendo salvarnos y nosotros no aceptando su regalo. Él queriendo tener relación con nosotros, pero nuestro pecado siendo el estorbo principal. Y entonces, ahora somos justificados, somos aceptos. Puedes entender eso de la justificación como que quieres entrar a un lugar, pero no traes. Siento un mosquito, no se ve, pero piensa en esto. Quieres entrar a un lugar, pero no traes tu identificación. Y aunque quieras entrar, aunque tengas todo el dinero, te dicen, no, pues mientras no traiga el cinturón característico, no puedes entrar.
Según el Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por el Señor Jesús somos justos. Fíjate, y esa justicia, justificación, de ahí se deriva de justicia, es legal, instantánea y por gracia mediante la fe. No es, la justificación no es un acto caprichoso de un soborno y dile, oye, mira, te pago tanto y ponme la credencial para poder pasar, ¿no? O mira, pinto una cintita, tiene que ser color verde, mira, la pinto de verde y ya, pues, no, no es posible. Eso es ilegal. Legalmente la sangre del Cordero nos ha limpiado, legalmente. Ya en otras ocasiones he explicado esto del sacrificio del Señor Jesús y su sangre derramada sobre el altar, el arca del pacto del Antiguo Testamento. Pero ahí es donde legalmente es que fuimos justificados. El creyente es declarado justo, no por sus obras. Y eso de justificación es eso, hacernos justos. Antes éramos injustos, éramos impíos. No ameritábamos la manifestación de su justicia sobre nuestras vidas. Pero ya fuimos justos. Somos dignos de recibir su justicia. Y eso nos otorga todos los derechos y privilegios de la familia en Cristo. Efesios 1:5 habla de esto. La adopción. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo según el perfecto de su voluntad. ¿Nosotros éramos merecedores? No. ¿Sobre nosotros se había puesto la promesa? No. Como gentiles, no. Pero cuando fuimos hechos aceptos delante del Señor, el Señor dice, ahora eres mío. En aquel tiempo, el tema de adopción en el Imperio Romano no era una obra de casualidad, era un peso legal en el cual el que era adoptado adquiría todos los derechos y beneficios como hijo natural. Una ejemplificación de esto, la película de Ben-Hur. Ben-Hur, siendo un judío, por circunstancias en la trama de la historia, llega a salvar a un general romano. Y en agradecimiento a ese general, lo adopta como hijo. Y no era nada más, ay, me salvó la vida en agradecimiento, lo tengo como esclavo. No, literalmente Ben-Hur se volvió hijo del cónsul. Al punto que le da su anillo. Y el hijo podía firmar en nombre de su padre adoptivo y tenía todo el derecho, toda la facultad, todo el poder y la autoridad para hacerlo. Y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Alguien veía el sello del cónsul ahora en la mano de Ben-Hur y él firmando, literalmente, y se tenía que llevar a cabo la operación bajo la autoridad que él tenía como hijo. Así es como el Señor nos adoptó. El Señor nos adoptó y nos ha dado todos los beneficios. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Él no nos adoptó para que estuviéramos otra vez como esclavos, sino habemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad o la posibilidad de tomar a alguien como tu propio hijo. Te contaré una historia. En algún momento viviendo en Hermosillo, ya tenemos nuestros 2 hijos, ya estaban ellos en kinder, y llegó a nuestras vidas en aquel tiempo una niña que era hija de unos drogadictos. Una pareja de amigos la estaba cuidando
y estaban planeando el tema de la adopción o que alguien la adoptara, porque los padres, al ser drogadictos, la descuidaban mucho. De hecho, ellos conocieron a la niña en un crucero, en un camellón en medio y sentadita en medio de una avenida principal con 4 carriles de un lado y 4 del otro, y la niña ahí sentadita en medio, ¿no? La niña en cualquier momento se podía levantar y podía sufrir un accidente. Entonces ahí ellos vieron a la niña, hicieron amistad con los padres. Los padres, de hecho, se olvidaban de la niña con ella. Pasaban semanas y la niña con ellos, ¿no? Nosotros conocimos a estos amigos y ellos a su vez nos contaron de esta niña, y la niña hizo amistad con la mitad, más bien la mamá de mis hijos hizo relación con la niña. En general todos la aceptamos en la casa y la tuvimos viviendo con nosotros como 3 semanas. Y la mamá de mis hijos decía, ay, hay que adoptar, hay que quedarnos. Y yo le decía, no te encariñes con la niña. ¿Por qué? Porque los papás, en un arranque de lo que era, y justamente ocurrió, llegaron a reclamar a la niña. Imagínense el problemón que nos metíamos. Ellos decían, es que me la secuestraron. ¿Cómo compruebas que no había sido así, no? Porque ellos no se acordaban en sus viajes que otra pareja la estaba adoptando y esa pareja no le había dado a nosotros. No sé si esa parte era correcta, no te sabré decir. La realidad es esta: nos encariñamos con la niña. Yo en menor grado, o yo procuraba no hacerlo. Pero, ¿sabes? Te digo algo, no me hubiera costado trabajo amarla como mi hija. No me hubiera sido difícil. Quizá para ti no lo hubiera sido, o sí lo hubiera sido difícil, no lo sé. A lo mejor nunca has vivido la experiencia como para poderlo hacer, ¿no? O quizá te ha tocado vivir que tú, siendo el hermano o la hermana mayor, te ha tocado tener que cuidar a los niños, a los hermanos más pequeños como si fueran tus hijos. Eso se ha ocurrido, al punto de tratarlos como tu propio hijo. Bueno, en ese contexto te cuento esa historia. El amor que yo le pude manifestar, valga el ejemplo, hacia esta niña, no me costó trabajo porque de mí estaba el hacerlo. Así fue como el Padre nos adoptó, por el cual Él nos da la confianza de llegar delante de Él, y no llegué para decirle, Señor, oiga usted, Señor, ¿me permite acercarme a usted? Sino salir corriendo hacia Él y decirle, Padre, papito hermoso, y colgarnos de su brazo, ejemplificando esto como una relación. El creyente no solo es perdonado, sino es hecho hijo de Dios, relacionándose con Dios como Padre con confianza y seguridad. Lo que antes era exclusivo como hijos al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, de la nación que nació de los hijos de Jacob, nosotros fuimos adoptados, injertados, dice Romanos, en el buen olivo. Fuimos adoptados por Él y ahora tenemos los mismos beneficios y derechos que el pueblo de Israel, siendo escogido, aún está pendiente de tomar a plenitud al respecto y recibir la revelación de lo alto. Y viene entonces la santificación. ¿Qué es la santificación? El proceso progresivo mediante el cual el creyente es transformado a la imagen de Cristo. No es que el Señor no pueda transformarnos así, ¿no? Por su palabra, pero no es, fíjense, si lo hiciera así no sería justo, sino impondría a lo mejor su voluntad arbitrariamente. Tiene que ser un proceso en el cual, en nuestra libre libertad, nuestra libertad o libre albedrío de decidir, nosotros voluntariamente seamos transformados a Él. Y eso viene a través del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dicen, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
¿Sabes qué es esto? Si estás viendo, ejemplificando esto, en un espejo la gloria del Señor, el Señor nos va transformando de victoria en victoria, de trato en trato en nosotros, hasta esa imagen. Y si en la imagen estamos viendo al Señor Jesús, es para que seamos transformados a su imagen, a su carácter, a su manifestación, a su forma de ser por el Espíritu Santo. La santificación es progresiva, continua, y es la obra del Padre con participación del creyente. Tiene que haber dos factores: que el Señor lo da y que el hombre quiera. ¿Cuántas veces hay creyentes en el cuerpo de Cristo que no han sido santificados? Porque ellos no quieren, porque no quieren dejar sus actitudes, porque ellos no quieren dejar de vivir como vivían, o quieren vivir en la carne. Y entonces viene ok, faltan dos temitas ahí. Tiene que haber una voluntad del hombre. La santificación evidencia la realidad de la salvación. Cuando alguien sigue haciendo el mismo sin un cambio de actitud y sin que manifieste que está camino a santidad, tú podrías decir desde lo exterior, dudar de si en realidad es la persona salva o ha recibido la salvación. La santidad la santificación nos lleva a buscar una vida de obediencia y crecimiento espiritual. No nos está permitido estancarnos espiritualmente, porque entonces la obra de santificación no está siendo progresiva, no está avanzando. Date tu cuenta cómo vives. Dirás que eres... Se va a escuchar un tanto, pero a ver, la expresión tanto rara, pero a ver. Eres más santo que hace un año, que hace un mes, que hace... Eres más obediente al Señor que antes. Estás sirviendo de mejor manera que antes, o estás sirviendo cuando antes no lo hacías. Eso evidencia el trabajo que el Señor está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo, si nosotros lo permitimos. La perseverancia de los santos. La perseverancia es la obra del Padre mediante la cual los verdaderos creyentes son guardados en la fe hasta el final. Juan 10, 28 y 29 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, fíjate, algo importante que ya había dicho la semana pasada. Yo les doy, tiempo presente, vida eterna. No es yo les daré vida eterna, es yo les doy. En el momento que recibimos al Señor Jesús, Él nos da su vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la muerte. Y esa es la seguridad de nuestra salvación. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si eres salvo, si ya recibiste al Señor Jesús, esto va a tener sentido para ti. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador auténticamente, nada te podrá separar de Él si caminas como debes de caminar en santidad. Si tú no estás dispuesto a vivir en santidad, la salvación no es en ti. Porque la evidencia de la salvación es tu cambio de vida. Y si tú caminas en ese cambio de vida, tu salvación llega hacia el final. No me voy a meter en esta hora si la salvación se pierde o no se pierde. Tú medítalo. De acuerdo a la Escritura, ¿tú qué dirías? Si tienes la certeza de tu salvación,
entonces vas a vivir alineado a esa certeza que el Espíritu da. Si tú dices haber aceptado al Señor Jesús, pero sigues viviendo como antes, ¿cómo el Señor va a preservar algo que nunca quiso venir a Él? Algo que nunca estuvo en sus manos, porque no lo aceptamos. La salvación se mantiene no por la fidelidad humana, sino por la fidelidad del Padre. Vivir con confianza, pero perseverando en la fe. Y por último, la glorificación. La glorificación es la etapa final de la salvación, en la cual el creyente es perfeccionado, completamente transformado a la imagen de Cristo. Esa semana terminó un proyecto, te comentaba creo que el domingo, de esos proyectos que estoy haciendo de música, y en ellos toqué varios temas bíblicos que hoy también acabamos de ver el día de hoy. Y algo importante de la glorificación es que todos vamos a llegar a ella cuando seamos transformados de este cuerpo terrenal a este cuerpo espiritual, en el cual ya la corrupción del pecado no podrá ser mella en nosotros. Primera de Corintios 15, 52 y 54 dice, la glorificación es el perfeccionamiento completo y transformado a la imagen de Cristo. Nosotros estamos caminando buscando la estatura del varón perfecto, y esa se completará cuando seramos glorificados. Dice 1 Corintios 15, 52 y 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros que estamos viviendo en corrupción seremos transformados a una imagen, un cuerpo sin corrupción, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, nos hacemos eternos, este cuerpo se vuelve eterno, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y eso de sorbida es, imagínate un popote, cuando lo haces, sorbes. Así la muerte se creía tan fuerte sobre nosotros, tan poderosa sobre nosotros, y la victoria del Señor Jesús, la glorificación que recibiremos, va a ser esto con la muerte. Deja de ser, desaparece. No tiene ya poder sobre nosotros. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No antes, no después. En el momento en que recibimos al Señor Jesús, somos ya permanentemente hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, manifestado en su segunda venida, toda carne le verá, seremos semejantes a Él. ¿Cómo seremos semejantes? En su gloria, porque le veremos tal como Él es. Ahorita el Señor ya está glorificado, está exaltado, está sentado en los lugares celestiales, en el lugar celestial junto al Padre. La salvación culmina en la perfección eterna del creyente en la presencia de Dios. Nueva Jerusalén, nueva tierra, nuevos cielos, el tribunal de Cristo, toda esa parte que está reservada para nosotros. El tribunal de Cristo, recuerda, es diferente al juicio del trono blanco. El tribunal de Cristo es nuestros premios y recompensas y coronas y diademas que recibiremos por lo que hayamos hecho en la obra. El tribunal de Cristo es el juicio final para todos los que no están escritos en el libro de la vida. Tú dime en cuál quieres estar. Concluyamos esto. La salvación no es un evento aislado, es algo progresivo que vamos llevando
hasta que somos transformados en Él. A la pregunta de ¿todos serán salvos? ¿O si se pierde la salvación? Mi postura, de acuerdo a la enseñanza, es que tenemos que vivir en santidad. Mi convicción es esta. Yo espero que el Espíritu te revele lo mismo o llegues a esta convicción. Si la salvación se pierde, más bien, si alguien que dijo creer en el Señor y sigue viviendo como vivía, no implica que sea salvo. Mi convicción es esta. Nunca hizo una convicción real. Nunca estuvo dispuesto a dejar su vida pasada para seguir al Señor Jesús. Si tú crees que la salvación no se pierde, voy a dejarlo abierto, no voy a imponer nada. Si tú crees que la salvación no se pierde, de todos modos estás llamado a llevar una vida de santidad y agradable a los ojos del Señor. Si tú crees que la salvación se pierde, pues tienes que vivir una vida de santidad y obediencia al Padre para no perderla. Tú decides cuál creer. Finalmente en las dos ocurre esto, nada más que hay una concepción diferente. Si tú crees que la salvación se pierde, por convicción vives en obediencia con el Padre, porque te nace hacerlo. Si tú crees que la salvación se pierde, tratas de vivir en santidad y en obediencia por temor a no perderla, y ahí implica una carga más, porque andas pensando, tengo que hacer esto bien para que no pierda mi salvación, tengo que hacer esto. Te contaron alguna vez, en algún tiempo, yo viví pensando en esto, y entonces me sentía santo el domingo, pecador de lunes a martes hasta antes de las 7 de la noche, en la cual me ponía nuevamente cuentas y tenía salvación nuevamente y podía ministrar con salvación. Miércoles y jueves hasta la tarde volví a pecar, vivir como en pecado, porque hacía cosas malas. Digo nada grave, pero carnalmente vivía. Y entonces llegaba nuevamente el jueves, que era la hora de reunión a las 7 de la noche, y nuevamente era santo y pedía perdón para servir en santidad y en salvación. Y así viví un tiempo creyendo esto, hasta que entendí mi convicción en Él de, no, yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque creo en el Señor Jesús, porque he decidido seguirle. Y ahora lo que trato de hacer es agradarle a Él, no por imposición, sino por obediencia, porque nace de mi voluntad. Aquel que quiere seguir viviendo por su voluntad en las cosas de la carne, dudo mucho que haya hecho una conversión genuina al Señor Jesús, a no ser que voluntariamente decida, se me fue la palabra, decirle no al Señor, sé que eres real, sé que existes, pero no quiero nada contigo, sé que me voy al infierno, ¿no? Apostatar contra el Señor, cometer apostasía, de voluntariamente decir, sé que eres real, te comprobé, pero no quiero nada contigo. Eso de cada quien. La salvación es un proceso completo que nos lleva a permanecer hasta el fin para llegar a esa última etapa de glorificación ante el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por toda tu obra en nuestras vidas, en la salvación que nos das. Gracias, Señor, porque tú hiciste por nosotros la expiación, la propiciación, en el cual quitaste la carga, el pecado, hiciste el pago correspondiente, nos redimiste para darnos libertad y entonces poder llegar a ti. Señor, enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir, Señor, de una manera que te agrade. Enséñanos a vivir sin culpa, sin condenación, en libertad y reconciliados contigo. Que ese sea nuestro estatus normal, nuestro estándar de vida a diario.
Ya nada nos puede condenar. Ya no debemos nada. Señora, vivimos en tu libertad, no en libertinaje, sino en tu libertad y en comunión plena contigo. Señor, gracias por tu obra de salvación aplicada a nuestras vidas. Señor, desde la regeneración, el llamamiento al arrepentimiento, Señor, la justificación, la santificación, Señor, la preservación de los santos y llegar a la glorificación. Señor, es toda una vida contigo. Enséñanos a vivirla en ti. Gracias, Padre, por esto. Pero, Señor, que esta palabra quede impregnada, guardada en la vida de los que estuvieron, de los que ven la repetición, y que tú seas glorificado en todo, Señor, y que sepamos apreciar y valorar la salvación que hemos recibido de tus manos. En tus méritos preciosos te damos gracias. Amén.